Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola, hola a todos y todas, qué alegría saludarlos en esta nueva temporada de Cuentas Claras, Negocios Sanos, un programa del Fondo Nacional de Garantías. Este es un espacio pensado para quienes hacen o quieren hacer empresa y quieren contar con herramientas claras y prácticas para tomar las mejores decisiones financieras. Y bueno, esta temporada viene con varias novedades, incluida una nueva voz que nos acompaña. Dani, bienvenido a este programa tan espectacular. Ana, muchas gracias y feliz de estar aquí acompañándolos para sumarme a este gran programa. Y sí, vengo con toda la actitud para hablar clarito de esos temas financieros que a veces no entendemos tanto. Estoy convencido de que la educación financiera es clave en nuestra vida y por eso este primer programa no puede ser más acertado. Así es, Dani, arrancamos con toda porque el tema de hoy es clave para quienes están emprendiendo o ya tienen su negocio. Cómo hacer un presupuesto inteligente. Y es que no hablamos de llenarnos de verdad de muchas hojas en Excel, sino de entender de verdad en qué entra y qué sale para controlar cada uno de nuestros ingresos y nuestros gastos. Imagínate que, de acuerdo con un estudio de Confecámaras del año pasado, hecho en 2024, el 60% de los emprendimientos en Colombia no supera los 3 años de vida. Y uno de los factores más comunes para eso es la mala administración del dinero. Así que hoy venimos a ponerle una lupa a eso porque de verdad es un tema muy importante. Total, Ana, y eso tiene que ver mucho de cómo se planea el negocio desde el principio, porque si no sabes cuánto entra, cuánto sale o en qué se te va la plata, es como manejar literalmente con los ojos vendados. Por eso vamos a entender cómo vamos a construir ese mapa de poder hacer un buen presupuesto y de paso vamos a resolver esas dudas que puedan tener nuestros oyentes. Pregunta sin pena y no te quedes con la duda, que aquí te la resolvemos. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela. Tengo un emprendimiento de productos naturistas en Santa Marta. Yo arranqué hace un año vendiendo por redes y me ha ido muy bien, pero la verdad nunca he hecho un presupuesto formal. Todo lo llevo en la cabeza o anoto cositas en un cuaderno y a veces siento que no sé si realmente estoy ganando o perdiendo. ¿Cómo empiezo a organizarme bien sin tener que pagar un contador o sin perderme del intento con tanto número? Porque lo que es claro es más bacano. Marcela, gracias por tu mensaje. Lo que estás viviendo de verdad lo comparten muchísimos emprendedores en nuestro país. Muchas veces el problema no es la falta de ideas o esfuerzos, sino contar de verdad con herramientas claras como nuestro programa y financieras que sean adecuadas para tomar las mejores decisiones desde el inicio. Decisiones informadas, como le llamo yo. Y justo por eso este espacio existe. Hoy hablaremos con 2 invitados que han vivido el proceso de emprender desde cero y que han aprendido, pues no solamente desde la teoría, sino también desde lo más importante, desde enfrentar la realidad, a cómo manejar un negocio en el día a día. Exacto, Ana. Hoy nos acompañan 2 hombres que arrancaron como cualquier otro emprendedor, con una idea, muchas ganas y el reto de hacer que los números cuadraran desde el principio. Y bueno, vamos a conocerlos. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Dani, nuestro primer invitado se llama Jaime Martínez. Jaime es fundador de BLL Group SAS, una empresa que lleva más de 35 años en el sector tecnológico y que ha impactado comunidades en muchos departamentos del país, como en la costa atlántica y el departamento de donde yo soy, en el Cesar, en La Guajira y en Bolívar, con laboratorios y salas interactivas. Su trabajo ha transformado muchas comunidades y es una muestra de cómo emprender con impacto y sostenibilidad. Y le contamos a nuestros oyentes que junto a él tenemos a Juan Miguel Méndez, economista financiero. Ha sido gerente de Bit Business SAS, donde ha liderado proyectos de alumbramiento público inteligente, energía solar y construcción de vivienda BIS. 2 caminos completamente distintos, pero muy conectados a la planificación, el emprendimiento y sobre todo el compromiso con el país. Jaime y Juan Miguel, bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos. Este es un espacio pensado para quienes están soñando con emprender o pues que ya lo están haciendo, pero quieren hacerlo con herramientas reales, con herramientas claras. Nos emociona mucho de verdad tenerlos acá porque sabemos que su experiencia puede inspirar a nuestros oyentes. Por eso, antes de iniciar y más allá de la presentación que ya hicimos de ustedes, queremos conocerlos un poquito más. Cuéntenos algo sobre ustedes, de sus primeros pasos como empresarios, también sobre cómo se conocieron y cómo pues ha sido esa conexión entre ustedes y pues que los ha traído hasta acá.
A ver, primero que todo, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Es una oportunidad bidireccional para todos y la idea de transmitir los pocos o muchos conocimientos y experiencias que podamos tener en el tema, pues nos llena de satisfacción y nos llena de alegría porque la primera base para el emprendimiento y para crear empresa, indudablemente es la transmisión del conocimiento, la transmisión del saber. Y en lo poco que podamos aportar, pues dichosos de hacerlo. Con Juan Miguel Méndez nos conocimos hace muchísimos años cuando recibí una llamada de un diplomado que alguien me estaba ofreciendo para hacer en los Estados Unidos a través de una fundación, de una compañía. Ese diplomado consistía en gestión de gobierno y otra serie de temas. Y observé que a ese diplomado iban a asistir varios emprendedores, algunas personas dirigentes y políticos, y me llamó la atención. Pues la persona que me llamó fue mi amigo Juan Miguel Méndez, con quien tuve la oportunidad de conocerlo en ese momento. Viajamos a, mm, Nueva eh, Orleans. a Nueva Orleans, correcto. Estuvimos en Nueva Orleans y allá estuvimos una semana trabajando, adquiriendo conocimiento, prácticamente algo similar a lo que estamos haciendo hoy, y era recibir conferencias de muchas empresas y muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue el inicio. Luego el señor, mi amigo Juan Miguel, se desempeñaba como secretario de Educación del municipio de Soacha y algún día me invitó a participar en un proceso licitatorio donde que requerían en el municipio unas aulas de tecnología para enseñanza de idiomas, pero que fuera algo avanzado y nos lo presentamos con otras empresas a ese proceso y logramos ganarlo y así ya montamos nuestra primera aula en Soacha. De ahí en adelante viene una amistad más que de negocios, una amistad personal en la cual hemos tratado y hecho algunos negocios que arrancan desde la energía solar hasta sistemas eléctricos. Alguna vez tratamos de hacer un edificio en sociedad. No, definitivamente esa no era la vocación de nosotros, pero igual nos fue bien, siempre nos ha ido bien. No sé, Juan Miguel, ¿qué quieras comentar al respecto? Eso sí, positivo de parte mía. No, al contrario, todo positivo. Jaime es un empresario exitoso en Colombia, más que emprendedor, es un luchador, conocedor, digamos, de su área, de su tecnología. De verdad que admirable porque es de los que se la pasan en las ferias internacionales, eventos. No habla inglés, pero se hace entender perfectamente bien en todos los idiomas. ¿Sí? Correcto. Habla chino, habla hasta lo que sabemos, pero es muy, muy buen empresario. Él es excelente en todos los sentidos, sus familias, gente exitosa también. Y es una persona a la cual aprenderle de verdad, porque veo que él ha hecho empresa, sobre todo basado en los valores, ¿no? Que es lo primero, digamos, que el primer paradigma que uno debe transmitir en su vida empresarial y en su vida personal son valores, desde la familia, desde lo que hace, de sus compañeros de trabajo, sus empleados, sus clientes. Ante todo, si uno parte de ahí valores, todo lo que se construye de ahí para allá es ganancia, es realmente experiencias llenas de éxito. Pues yo soy Juan Miguel Méndez, como dijeron, estudié economía, entonces también estudié filosofía, que no me gradué. Estuve en lo público, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo en varios proyectos que lideré de tecnología, y gracias a esa conexión con el BID en Washington pudimos abrir espacios en los Estados Unidos para varios emprendedores que lo menos 1 o 2 veces por año íbamos a diferentes eventos que hacíamos tanto con el BID, organizábamos eventos con una universidad en particular estatal del sur de Estados Unidos, de Luisiana, que se llama Southeastern, y es así como hemos logrado alimentar lo más importante que tiene un empresario, y es una red de amigos, además de un conocimiento, una red de contactos,
siempre digamos, manteniendo las puertas abiertas. Hay negocios que salen, hay otros negocios que no, pero siempre manteniendo, sobre todo en los negocios que no salen, tanto los buenos ejemplos, las buenas experiencias y los buenos contactos. Wow, Jaime, qué interesante lo que nos comparten acerca de cómo también surgió esta amistad, cómo a través como de este viaje pudieron pues conocerse y pues mantener no solo como la parte profesional desde lo que ustedes hacen, sino también esa amistad que los ha llevado pues a estar hasta el día de hoy aquí, hoy también acompañándose en nuestro programa. Bueno, yo quisiera hablarles desde la organización y preguntarles, ¿ustedes llevan un presupuesto desde el principio o fue algo que aprendieron a la mala? ¿Cómo hacían para saber cuánto tenían a la hora como de tener este presupuesto inteligente? ¿Cuánto necesitaban y cómo terminan sabiendo y calculando todo lo que son las pérdidas? Eh, a ver, ahí sí me adelanto, Juan Miguel. Yo comencé hace más o menos 30 años. Yo trabajaba con el gobierno y cuando me sacaron, porque casi nadie renuncia al gobierno en lo que lo sacan, eh, pues salí mal acostumbrado, digámoslo así, ya me había casado y, y pues salí uno perdido. ¿Por qué hago el comentario? Porque es lo mismo cuando tú sales de una universidad y quieres comenzar a hacer empresa y te das cuenta que el mundo no es el mundo en el que estabas, sino que ingresas a un mundo totalmente diferente, que es el mundo de la realidad y de la realidad comercial y lo que se llamaban antes es un comercio voraz, donde prácticamente o te devoran o tú devoras a alguien, pero tienes que estar ahí en la jugada, por decirlo así. En ese entonces, claro, como comienza uno a hacer empresa, no había ni los medios ni la organización que existe ahorita para hacer empresa. Con decirte que uno anteriormente no le pedían ni RUT, ni absolutamente nada de eso. Simplemente es cuál es su número de cédula y le hacemos un contrato o o hágame una cotización en una hoja y fírmela. Y fue aprobada la cotización tuya y venga y nos suministra las cosas. Era así de simple, así de fácil. Sin embargo, como uno comienza esa base, sin ninguna base ni comercial, ni jurídica, ni mucho menos contable, realmente los primeros negocios que hace se convierten en plata de bolsillo, donde calculo que va a recibir tal dinero dentro de 10, dentro de 15 días, producto de este negocio, de esta venta, y uno comenzaba a comerse la plata antes de dársela ganado. Voy a ir a comprar tal cosa, voy a ir a tal cosa, el bolsillo, lo del diario, comenzaron a tener nuestro primer hijo, entonces a gastar y a gastar con un absoluto desorden. El tiempo le va castigando a uno eso y ya luego más adelante, pues el mismo Estado comienza a exigir cosas como tener un RUT, tener una cámara de comercio, entonces comienza a formalizarse aquel negocio que uno arrancó pues simplemente con 2 pesos en el bolsillo. Cuando comienzan a formalizarse, obviamente el Estado comienza a exigir determinadas requisitos para tener una empresa. Entonces ya sabemos que tenemos que pagar una cámara de comercio, que tenemos que pagar un ICA. Luego vino el tema del IVA, entonces tenemos que guardar unos recursos para el IVA. Y así comienza entonces también, de alguna manera, el Estado no a apretar, pero sí a enseñar al comerciante que tiene que tener un orden. Eh, y así realmente es como se comienza. Sin embargo, cuando las empresas arrancan de ceros, como el caso de la mía, yo pues se lo digo aquí con mucho orgullo. El primer negocio fue ponerle unos bables a una cancha de tejo y pues hoy lo digo con mucho orgullo porque me fue bien. Eh, y entonces, no tengo un contador, no tengo un asesor financiero, mucho menos un administrador de empresas. Ahí es cuando aprende uno que tal vez de las cosas que no se enseñan bien en el bachillerato y en la universidad, bueno, de pronto en la universidad vemos las formas contables, eh, pero realmente a una persona para que la capaciten a un futuro tiene que aprender, yo siempre he dicho, 2 cosas esenciales. Uno, a administrarse, a ser un administrador de sí mismo en la parte económica, en la parte financiera. Y segundo, no le enseñan a las personas a venderse a sí mismos, a venderse como empresarios. Hemos visto muchísimos casos
de los tales cerebros fugados o aquellos mal llamados nerds de colegio o de universidad, que son personas con mucha sapiencia, con mucho conocimiento de un tema, pero desafortunadamente no saben venderse. Nadie le dijo, mire, tú tienes que tomar esta actitud para vender tus productos, tienes que entrar por esta parte, tienes que comportarte de tal manera, el cliente se maneja de tal manera. Entonces, eso lo hemos aprendido tanto Juan Miguel como yo, pues a la brava. Nos ha tocado hacer el curso de una manera empírica y real, pero yo pensaría de que esa es la manera como podemos salir organizadamente, teniendo algún conocimiento de la parte contable y teniendo algún conocimiento de la parte, llamémoslo hoy de emprendedor, yo lo llamaría más bien de autovendedor de sí mismo, tanto de su persona como de su propia empresa, porque si no podemos vender nuestra empresa, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Actualmente ya existe en el Estado obligaciones como los sistemas contables y hay sistemas contables muy económicos, no voy a decir nombres aquí, pero existen sistemas contables básicos, económicos, que ayudan al pequeño empresario a arrancar de una manera organizada. Entonces yo pensaría pienso no, aseguro que lo básico es arrancar con un buen sistema contable. Inclusive no se necesita de un contador, porque cuando nosotros hacemos una empresa muy pequeña, pues vamos a necesitar de un contador, pero no de un contador permanente, sino de un contador que de vez en cuando nos revise unas cuentas para hacer los registros ante las entidades del Estado, la DIAN y las Secretarías de Hacienda. Pero indudablemente, mi primer mensaje es aprender a manejar una contabilidad o un sistema contable que nos ayude. Y segundo, importantísimo, aprender a venderse como persona y como empresa. Muchas gracias por tu intervención y de verdad muchas gracias por ese consejo que me das, y es que justamente eso me lleva a la pregunta que hizo nuestra oyente en nuestro programa. Ella nos decía, no sé si estoy ganando o perdiendo porque todo lo manejo en la cabeza, y realmente es algo que nos pasa a todos porque es como la vieja confiable, literalmente. Entonces, en esa medida en que tú dices que el primer paso y ese primer consejo que tú nos das es organizarnos, ¿qué le dirías o qué le dirían ambos desde su experiencia a alguien que aún no tiene ese control financiero claro y que pues no tiene ni idea de cómo hacerlo? Sí, pues digamos, bueno, yo estudié economía, pero realmente la, la, la clase la recibí fue perdiendo en los negocios, ¿sí? La clase magistral de economía. Cuando tú pierdes en un negocio, tú sabes lo que hiciste. Cuando tú ganas, gastas y gastas, como digo el oyente, y no te das cuenta, sino hasta cuando empiezan a llegar los recibos de la DIAN, las cargas tributarias, las cargas de servicios públicos, empieza usted a darse cuenta de muchos factores. Me parece que, digamos, yo doy gracias de que lo primero que yo, de mi generación X, digamos que fuimos como los primeros que tocamos el sabor de la tecnología. Gracias a Dios, yo prematuramente llegué a lo primero que toqué fue el Excel. Y el Excel me parece que es una figura mágica que no nos miente, ¿sí? Cuando tú entras a alimentar números allí y haces, pues digamos, las fórmulas más sencillas, sencillamente usted no se ilusiona más allá, digamos, de su negocio, de lo que realmente es. Entonces me parece que una herramienta, arrancando por ahí, fundamental, es que la gente aprenda a dominar el Excel, ¿sí? Que no es nada del otro mundo, es dominar como los datos básicos, y a partir de ahí ya, pues, como decía Jaime, hay mucho respaldo en este momento. Jaime es muy sabio, o sea, con la experiencia de él, anota algo muy cierto, y es que antes se hacían los negocios con la cédula. De hecho, cuando yo fui funcionario público, ordenador de gasto, o antes de ser ordenador de gasto, yo me acuerdo que los contratos estatales los hacían 2 personas en las diferentes entidades, y ya. Hoy en día, para un contrato o para una compañía se necesita un ingeniero, se necesita un abogado, se necesita un contador necesariamente, y eso ha venido que los profesionales, digamos, también de esa área, sobre todo,
se hayan venido como profesionalizando, se hayan venido preparando, se hayan venido actualizando, y en el mercado en este momento encontramos una cantidad de oferta de servicios en ese sentido que puede apoyarnos muy bien a la hora, digamos, de ir en ese tránsito de formalidad de las compañías. Ahora, yo me acuerdo que también yo hice lo mismo de Jaime, eso cuando uno gana inicialmente, porque yo también fui empresario muy, muy joven, y teníamos una sociedad con un amigo que ganamos, me recuerdo, mucho dinero en el área de arte gráfica, pero la plata no se veía, o sea, eso gana y gana y no se veía, eso porque no llevamos ni siquiera cuentas, no éramos formales, todo era como muy olímpico y deportivo, también por la misma sí, condición, digamos, de joven que uno vive en ese momento, 19 años tenían entonces. Pero ya con el tiempo uno entiende de que en la medida que uno se va formalizando, uno va creciendo, uno va teniendo bases y esas bases lo van llevando a ser, digamos, cada vez más seguro, más exitoso, va cimentando un camino. A cuando usted va por el camino informal, que en cualquier momento es como el viento que le borra el camino y usted no sabe ni por dónde devolverse. Entonces, es duro, pero yo sé que la experiencia sí nos ha llevado que el camino formal es el correcto, es el adecuado, pero eso me ayudó realmente, es el formalismo en la medida que me vieron que era una empresa formal, que iba organizando, que tenía también una nómina, que tenía unos proyectos que entregaba con responsabilidad, pues ahí fue el momento en el que fuimos creciendo. Y es que lo que ustedes dicen es muy valioso porque uno a veces piensa que presupuestar es solo para los que tienen un contador o tal vez un software de tecnología avanzada. Y Juan nos compartías acerca de una herramienta que es el Excel que no miente y Juan de algunas herramientas adicionales, pero ustedes de pronto, ¿qué plataformas o qué herramientas ustedes usan ahora que les puedan recomendar a nuestros oyentes? Voy a dar el nombre de una, no es comercial, Sigo es tal vez de las primeras empresas compañías que comenzaron a hacer software contable. Y como siempre, ¿no? Arrancó Sigo, luego vinieron dos, tres empresas y ahorita hay un universo de compañías iguales o mejores o peores, como lo queramos mirar, pero pues te digo esa como referente, no voy a decir que la mejor o la más mala, no, para nada. Por eso te decía al comienzo, actualmente tú simplemente entras a Google y busca software contable online o cursos o software contable para mi empresa y te van a salir una serie de ofertas muy grandes. Y estas compañías de software que al comienzo, obviamente, como eran las primeras, cobraban muy costoso, pagaba uno eran anualidades. Ya ahorita, pues el mismo mercado, la sobreoferta que hay de estos software ha hecho de que la demanda sea inferior y por lo tanto los precios han bajado mucho. Entonces, realmente existen muchas plataformas ahorita para hacer contabilidad, sin descartar de que ayer precisamente vi a alguien haciendo una gracia con el ChatGPT solicitándole cómo generar una contabilidad básica y lo hizo. Y esas contabilidades son totalmente exponenciales, ¿no? A manera que uno va subiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, pues también vienen todas las aplicaciones subiendo y subiendo. Indudablemente, todas estas aplicaciones tienen que llevar al final del día, para hacer un pago ante la DIAN o ante los organismos, la firma del contador, ¿no? Dependiendo de la empresa que tengamos. Si es una empresa muy básica, una tiendita, indudablemente a la final va a tener que requerir de la firma de un contador que avale esa contabilidad. Los contadores trabajan de planta, trabajan por contrato, trabajan por revisar un documento cada mes o cada 2 meses y tú le pagas lo que corresponde. Hay algo muy importante que yo les quiero recalcar y todas las personas que hemos tenido algún problema con la DIAN, que pienso que hemos sido absolutamente todos, hemos caído en algo, en un pecado, y no es un buen contador aquel que te dice, te voy a cuadrar la contabilidad para que pague menos. Ese es un contador de mentiras, ¿sí? Porque te va a imprimir mentiras en el documento, hacer trampas, coger atajos no legales para que tú no declares un dinero. Y a la final, la DIAN, que tiene N cantidad de contadores y unos software totalmente blindados
y de una capacidad muy alta, va a descubrir que existe de pronto alguna trampa o algo. Entonces, tenemos primero que ser muy honestos con nosotros mismos, porque si nosotros decimos, tengo una empresa muy buena, me va muy bien, y le estoy haciendo conejo a la DIAN, o le estoy haciendo conejo a los entes que cobran los impuestos, los tributos, pues realmente yo el que me estoy diciendo mentiras. Desde que nosotros arranquemos, desde un primer día, con una buena contabilidad o con un buen concepto contable, pues siempre vamos a tener nuestras cuentas claras y todo organizado. Si nosotros, por ejemplo, usamos Word Office, ¿sí? Que es una herramienta muy elemental y es también muy, muy ágil. La ventaja de todos estos, digamos, desarrollos que se han venido generando es que es como el internet que uno tiene en la casa. Cada vez si uno llama, le bajan el precio a quejarse. Entonces, precisamente por lo que anota Jaime, al ser tan exponencial, al ser tan masivo, pues la tecnología ayuda también a que los precios bajen. La inteligencia artificial ahora va a ser una realidad que va a generar unas, eh, acortar caminos inimaginables que uno no se puede imaginar, y eso también va a hacer más eficiente un poco la actividad, la actividad productiva, la actividad comercial. De acuerdo, ahí dijeron algo muy clave y es que en verdad podemos ayudarnos con muchas herramientas que hoy existen. La inteligencia artificial a mí, por ejemplo, me parece un hit para poder tener como ese ayudante que nos puede soportar en cosas que realmente no sabemos hacer. Y lo importante es que seamos conscientes de que tenemos que llevar esa organización, de que tenemos que saber que así sea poquito en los primeros días, en los primeros meses, qué es lo que nos entra a nuestro negocio, tenemos que irlo registrando para que cuando nos toque hacer las declaraciones respectivas o cuando tengamos que entregar la información al contador, pues no se vuelva todo un caos y no sea un desorden. Y hablando como de esos momentos donde tal vez uno está ganando X, pero lo que espera no es lo suficiente, yo quisiera preguntarles a Juan y a Jaime, ellos cómo manejan esa situación en donde tal vez se enfrentan a estos momentos difíciles, donde tal vez no se ve el dinero que se está invirtiendo, no alcanza, hay que empezar a tomar decisiones. Frente a las distintas etapas que ustedes han tenido con sus empresas, ¿recuerdan algún momento en que las cosas se salieron del presupuesto? ¿Cómo lo manejaron y qué lecciones aprendieron de ello? Bueno, hay algo, es personal y lo digo nuevamente con orgullo. En algún momento, hace unos 10, 12 años, no recuerdo, recordemos que aquí existen dos tipos de personas jurídicas, que es la comercial como tal, las empresas, y las personas naturales. En ese entonces la empresa mía estaba como persona natural, o sea, facturaba con mi cédula de ciudadanía, más no con un NIT. Eh, y tuve el honor y la gran felicidad de tener la segunda facturación mayor de Colombia como persona natural. Muy por debajo, eso sí, pero pues fui el segundo de Arturo Calle. Todos sabemos quién es Arturo Calle. Y logré ese año, por ahí salí en una revistica y tuve mi segunda. Claro que eso fue gracias a dos contratos muy grandes que tuve con el Estado que me subieron ese nivel de facturación. No porque me haya hecho rico, pero sí lo tengo que decir con orgullo. Irónicamente, he tenido durante mi vida empresarial dos quiebras, que es a lo que vamos. La primera fue hace muchos años y ya, afortunadamente ya la olvidé. Pero la última no fue hace mucho, fue hace tal vez 3 años, 4 años, exactamente, pues debido a la misma pandemia. Cuando salió la pandemia, cuando tuvimos que vivir, yo suplí a todos mis funcionarios, mis empleados, porque más que empleados, Juan Miguel me ha visto el actuar mío con ellos, son unos grandes amigos que tengo, unos grandes colaboradores del trabajo y logré sostenerles sus salarios estando ellos en sus casas durante año, año y medio. Y hicimos dos malos negocios con respecto a la pandemia, el tema de los tapabocas, el tema de termómetros. Y eso no lo vi en el año de la pandemia. O sea, el año de la pandemia la pasé bien, porque había dinero que venía de los años anteriores. Sin embargo, a los 2 años, más o menos, vine a sentir el dolor que me estaba causando eso. A los 2 años las cuentas ya no dieron, ya el sistema financiero mío no aguantó
y llegué a una quiebra donde pues todos los bancos encima, tarjetas de crédito, las cuentas, las obligaciones financieras con el banco y las mismas obligaciones financieras con el Estado, pues todas dieron rojo, casi al tema de unos embargos. Afortunadamente, todo ese tiempo, que fue como un año, año y medio, yo no desfallecí. Ahí es donde está lo importante, no desfallecer. Yo no desfallecí, seguí guardando el perfil, porque esa es la otra. Desafortunadamente, cuando uno dice yo estoy mal, pues nadie lo voltea a mirar a uno, menos el banco. Pero si guardamos un perfil calladito ahí, pues un dicho muy viejo, haciendo de tripas corazón, pues ahí duré sosteniendo una imagen y eso mismo le da la fortaleza a la empresa, ¿sí? Realmente cuando uno se queja está perdiendo más. Entonces no hay es que quejarse, hay es que seguir trabajando, hay es que levantar la cara, mirar otras puertas, seguir golpeando en otros lados. Pues tenga la idea que salimos adelante. Vuelvo y te digo, yo 2 veces he estado en quiebra, pero 2 veces he salido de esas quiebras y ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene una quiebra o algo, en lugar de declararse una persona discapacitada comercialmente, lo que tiene es que aprovechar el conocimiento que se adquiere de las quiebras, porque de esos golpes es realmente que nosotros aprendemos y valoramos a hacer lo que estamos haciendo bien. En la época de vacas flacas es cuando aprendemos realmente a comer, ¿sí? En las épocas de vacas gordas nos engordamos y toca ir a pagar gimnasio y las pastas para adelgazar. Eso es lo paradójico de la vida. Entonces, yo creo que las crisis son muy importantes. Todo el tiempo nos enseñan, ahí es que asumirlo como lo dice Jaime, con mucho positivismo, mucho constructivismo. Siempre, siempre hacerle bien a la gente, o sea, así pues estemos mal, eso es el capital social y el anillo de seguridad que uno va construyendo a lo largo de su vida, ¿no? En lo personal como en lo familiar y lo empresarial. Crisis, sí, pues yo creo que todos hemos tenido crisis, desde los más ricos empresarios del mundo han aprendido de las crisis, eso es lo que uno lee todo el tiempo. Pero lo que pasa es que realmente la gracia no está ni siquiera en los éxitos y en disfrutar las mieles del poder, sino está en los fracasos y en lo que te ha costado volver a llegar a la cima. Ahí es donde está la riqueza que uno encuentra de ese camino, ¿sí? Eso es lo clave. También algo para aportar, digamos, de experiencias que, y lo dice Jaime valiosísimamente, uno siempre tiene que mantener a su equipo, uno tiene que ser un muy buen reclutador, es decir, tiene que tener buen ojo, no solamente que la hoja de vida hable por la persona, sino también la persona misma, tu experiencia, tu actitud, los profesionales hablan, y uno tiene que mantenerlos, y mantenerlos, así sea en época de crisis, uno tiene que luchar también por ellos, como ellos han luchado por uno. Esto es de equipos, las empresas son de equipos, y el equipo es muy importante, el equipo no es reemplazable, no es como cuando usted reemplaza en el carro un repuesto por otro, no, porque ese repuesto en la empresa es ese repuesto, es el que funciona. No, maravilloso, porque realmente muchas veces no somos conscientes de que hoy que estamos bien, mañana podemos estar muy mal, y realmente tenemos que tener en la cabeza todos esos imprevistos, no solamente planear con base en que todo va a salir maravilloso, sino también que corremos bastantes riesgos. Entonces, aquí yo rescato esas dos cosas que ustedes han mencionado, de estar bien y estar en crisis, y considerarlo también esa planeación presupuestal. Por eso mi pregunta, en línea de lo que están mencionando, quisiera saber y que nos cuenten un poquito sobre cuáles son esas cosas básicas que debemos contemplar en nuestra planeación presupuestal. Es decir, un buen presupuesto para cualquier tipo de negocio que debe tener. Ya ustedes mencionaron dos muy importantes. Todo lo relacionado con que veamos bien qué está pasando en los buenos momentos y en los malos, y también ese talento humano que acaban de traer a colación y que me parece muy importante que tengamos en cuenta. Pero entonces, o sea, digamos como cuál es ese top 5 que nosotros debemos saber
para incluir en ese buen presupuesto para cualquier tipo de negocio? Bueno, el economista es Juan Miguel. No, pero usted es el financiero. No, mira, realmente lo que uno aprende es que lo último que uno debe calcular es el sueldo del jefe. Así es. Lo último que uno debe calcular, porque si uno arranca calculando cuánto se va a ganar en el negocio, ahí empieza perdiendo, ¿sí? Todos los negocios tienen gastos, operaciones, logística, empleados, tiene suministros. Hay unas cosas que uno ni siquiera las mide y son hasta los gastos esos que llaman de representación, que es cuando uno se va y se queda, si es el negocio afuera, en el mejor hotel y se da la gran vida y ahí se le va la utilidad al jefe, ¿sí? No, yo creo que todo se tiene que, por eso digo que el Excel es muy valioso. En el Excel usted ponga de 1 a 100 todas las minucias. Y por último, mire cuánto se va a ganar, cuánto es el presupuesto y cuánto se va a ganar. Ahora, en los negocios del Estado se tienen que tener mucho cuidado porque las entidades estatales tienen todas impuestos distintos. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta lo básico, como tú dices, es primero lo primero son los gastos o lo que tú tienes, los ingredientes de la torta, que requiere esa torta para tú entregarla en las mejores condiciones, obviamente. No vaya a ser tacaño con eso. Por ejemplo, nosotros hacemos parques solares y resulta que un cliente en estos días me dijo, no, es que yo traigo los paneles de China, son más baratos. ¿No? Y es sí, pero es que un parque solar tiene que durar 30 años y si usted compra lo más barato, el panel más barato, pues en 5 o 6 años tiene que cambiar el panel, entonces su utilidad se va a ir al piso, tiene que volver a hacer la obra. Ese panel tiene que durar 30 años ahí produciendo energía. Y cosas así, o sea, a veces que por lo que a veces los empresarios somos michicatos y nos metemos en problemas peores porque hay que pensar esa futuro. Ahora, hay una cosa, también una concepción muy, muy importante y es que un empresario, ya aprendí que un empresario tiene que mirar es a largo plazo. A corto, pues para poder comer la sopa de día, pero un empresario real mira a largo plazo. Yo pienso que, Juan Miguel y amigos, es que primero que todo uno tiene que tener un punto de referencia para dónde es que va a ir, ¿sí? No soñar, bueno, soñar sí, soñar es lo más rico del mundo y es barato, pero no dejarlo en sueños, sino trazarse objetivos fijos. Muchas veces los objetivos no se cumplen, pero sí llegamos cerca de ellos, ¿sí? Y podemos rediseñarlos, que es de lo que se trata, ¿sí? Si nosotros sentenciamos algo que lo vamos a hacer para tal época, llegue el agua hasta donde nos llegue. Un ejemplo, para el año 2026, a finales de año, vamos a montar parques eólicos en las vías de Colombia para generar electrolineras para alimentar los carros eléctricos, que es el negocio de la década. Pues le digo a Juan Miguel, que es una persona que diseña parques solares, aporto yo la parte de mi comercio, pero ya nos estamos trazando una meta, ¿sí? Estamos diciendo, para tal fecha tenemos que tener instalados tantos, claro, electrolineras son las estaciones donde se cargan los carros con energía eléctrica, como los de gasolina, las gasolineras. Entonces, si uno se traza una meta, la fija, la presupuesta y decide llevarla a cabo, pase como pasen las cosas, pues de seguro vamos a llegar a algún buen punto. De pronto no al que queremos o de pronto lo excedemos, que es lo ideal, pero tenemos que trazarnos metas hacia el futuro. Si no nos trazamos una meta como empresarios, pues estamos esperando el día a día a ver quién nos llama a pedirnos algo, pues la verdad es muy difícil. Y con respecto a las ventas a nivel particular, algo muy importante, y lo decía Juan Miguel, es vender calidad, vender cosas buenas, vender con honestidad, vender cosas que después el día de mañana nos van a referenciar ante las otras personas. Vea, yo le compro al señor tal porque él vende bueno, porque me dio garantía, porque me entregó algo que sí funciona, que sí trabaja, y no tratar de comprar cosas de mala calidad, revenderlas y
o prestar un mal servicio a alguien solo por ganarle un dinero en una oportunidad, porque hay un cuento muy viejo que es cría fama y échate a dormir. Entonces, si vamos a crear una mala fama respecto a nuestras ventas, a nuestros productos, a nuestra compañía, pues no vamos a durar mucho, la verdad. Entonces, algo importante es la excelencia y la calidad de lo que uno hace y exigirle a sí mismo a las personas con las que uno trabaja, porque de ahí depende nuestra imagen, ¿no? Y esa es la que finalmente vende. Así es, Jaime, Juan, de verdad gracias por estos consejos que nos comparten. Y bueno, hablando sobre esto que tú nos estabas compartiendo precisamente, Jaime, ¿no? Y para quienes nos están escuchando, nos gustaría que pues tú nos pudieras decir, para aquellos que están tanteando terreno, que están buscando cómo empezar, ¿cuál sería ese primer paso financiero que ustedes no dejarían pasar si volvieran a arrancar? Primer paso financiero, pues lo primero, tener una cuenta, ¿no? Donde nos gire la platica. No, sí, no, la planeación, más que un paso financiero, la planeación. La planeación, por ejemplo, voy a poner una tienda en esta esquina, pues tengo que mirar si es la esquina de un lote baldío o si es la esquina donde sabemos que en 6 meses o en 3 meses van a construir un edificio con 400 apartamentos. Pues entonces primero tenemos que hacer una planeación de qué es el producto que tenemos, a quién va dirigido y dónde me ubico, tanto geográficamente como socialmente, para comenzar a vender, ¿sí? Entonces, ¿a qué público me voy a dirigir? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Entonces yo pienso que eso se trata es más bien de una planeación estratégica de cómo comenzar mi negocio. Indudablemente, el tema de los bancos es en serio, buscar un buen banco, un banco que nos respalde, y no por el hecho de que llevamos 10, 20, 15 millones guardaditos durante 6 meses y nos llamen y nos digan, vea, tiene aquí disponible 100 millones de pesos, venga mañana y firme que ya se los entregamos. Ese es el peor error que podemos cometer, es ir a buscar un dinero cuando no lo estemos necesitando o cuando no tengamos cómo cubrirlo, ¿sí? Porque pues para conseguir plata es fácil, lo más difícil es pagarla. Eso de que mire que aquí le damos tanto dinero para invertir, no, primero hay que analizar muy bien si lo necesitamos y si lo vamos a invertir, muy bien analizar cómo va a ser el retorno de ese dinero, porque indudablemente nos va a llevar a una quiebra. Sí, yo diría, gracias, fabricar ilusiones, pero no ser ilusos. Hay que empezar por ahí. Hay que fabricar muchas ilusiones. O sea, usted todo el tiempo identifica necesidades y tiene que cubrir esas necesidades de alguna manera, pero para llegar allá, para identificar la solución, usted tiene que estudiarla muy bien. También eso es algo muy importante, prepararse en el tema, en el producto que usted vaya a hacer, en lo que sea. Si usted va a vender empanadas en la esquina, pues haga las mejores empanadas del mundo, investigue cómo se hacen, investigue cuáles los ingredientes, el producto, sépalas hacer, así sea en el negocio más pequeño, porque con seguridad, si una persona o dos que le compraron empanadas vuelven y esa está en otras 2 y otras 3, y en el cabo de unos días, de unas semanas, ese chuzo de empanadas se va a convertir en una gran distribuidora. Es hacer un buen producto, pero para eso usted tiene que estudiarlo. Lo que dice Jaime, la planeación implica estudiar todo lo que interviene en tu producto. Eso es lo más importante. Yo creo que esas claves sencillas, básicas, hacen de esta sociedad una sociedad más productiva. También hay una cosa muy importante, no esperar milagros, no esperar nada de nadie. O sea, no esperar que es que el Estado, hasta que el Estado me dé un subsidio, hasta quejarme de que la situación está mal, entonces me voy a cruzar de brazos. No, mira, nadie nos va a resolver el problema mejor de lo que nosotros lo podemos hacer nosotros mismos. De acuerdo, es muy importante de verdad para nosotros y por supuesto para nuestros oyentes escuchar todas estas historias desde la experiencia. O sea, en verdad lo que conecta con los emprendedores y con esas personas que hoy están en busca de establecer sus negocios es saber que todos arrancamos con dudas, pero que hay muchas formas de hacerlo bien, de hacerlo en orden y sin perder la motivación. Yo realmente me quedo con varias frases, pero sobre todo con esa sensación de que sí se puede, de que uno si planea con orden y precaución puede sacar las cosas adelante. Bueno, y nos vamos acercando al final de este programa y como colombianos que nos gusta que nos den un poquitico más, aquí va la ñapa. Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Bueno, Jaime,
Juan, queremos que ustedes nos den una frase que resuma su mayor aprendizaje, un consejo final que todos nuestros oyentes pudieran aplicar. Así es, ¿no? Todo lo que uno se proponga en la vida, todo lo consigue, lo bueno y hasta inclusive lo malo, desafortunadamente, los que lo proponen. Pero siempre lo bueno gana, o sea, siempre lo que tú te propongas en la vida, lo sacas adelante y al final cuando lo consigues, la mayor satisfacción no es tanto el éxito, sino es el camino recorrido, las vivencias, las experiencias, los altibajos que tuviste para conseguirlo. Pues, ¿qué diría yo? Persistencia, ser persistente en el negocio, no desfallecer. Y segundo, organización, ser organizado, porque si no tenemos organización, no tenemos nada. Juan, Jaime, definitivamente aquí desde Cuentas Claras Negocios Sanos agradecerles por el espacio, porque definitivamente sus conocimientos nos llevan a entender un poco más sobre este manejo del presupuesto a través de sus experiencias reales como empresarios. Antes de irnos, queremos contarles otra novedad, además de nuestro nuevo host, y es que a partir de ahora, en cada episodio del programa, les vamos a dejar una pregunta, tanto en Spotify como en YouTube. La idea es que ustedes participen, compartan sus historias, que los podamos conocer y así construyamos una comunidad de verdad que aprende y se fortalece con las herramientas que aquí les brindamos, porque esto es de lado y lado. Pueden responder directamente en la sección de encuesta de cada episodio en Spotify o en los comentarios de YouTube. De verdad, amaríamos leerlos y aprender también de sus experiencias. Y precisamente la de hoy es, ¿cómo manejas hoy en día el presupuesto de tu negocio? Corre ya a la sección de abajo en Spotify y YouTube, cuéntanos en los comentarios de abajo. Bueno, esto fue Cuentas Claras Negocios Sanos, un programa del Fondo Nacional de Garantías. Gracias por escucharnos. Si tienes dudas o quieres compartir tu experiencia, déjanos tus comentarios o escríbenos en nuestra cuenta de Instagram, @FNGColombia. Aquí siempre hay espacio para tus preguntas y herramientas para tus decisiones. Nos encontraremos en el próximo episodio.